del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con Bienvenidos, mis hermanos, a este viernes tercero de la semana de Cuaresma. Habiendo habido uno después de miércoles ceniza, es el cuarto viernes, donde el Señor en el viernes nos invita de manera muy especial a ofrecerle más que los demás días de Cuaresma. Así que pidamos al Señor la gracia de poder ofrecernos junto con todo lo que a Él le ofrecemos de nosotros. Presentamos a los difuntos: Flor María Cid, en su primer año de fallecida; Zaida Vilabrín de Lagares, 1 mes; Manuel Antonio Peña; Pedro Reyes y Mélida Vázquez. También se presentan la salud de la niña Eliana, de 6 meses, y Raquel. Pidamos también por las intenciones propias y las presentamos ante el Señor. Reconozcamos ante el Señor que somos pecadores. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al madero de la cruz para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor bondadoso, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, apartándonos siempre de todo humano extravío, podamos acoger con tu ayuda las inspiraciones que nos vienen de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del profeta Oseas. Esto dice el Señor Dios: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste con tu pecado. Preparad vuestro discurso, volved al Señor y decidle: perdona del todo la iniquidad, recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Asiria, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. En ti encuentra piedad el huérfano. Yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan. Mi cólera se apartará de ellos. Seré rocío para Israel, florecerá como azucena, arraigará como un álamo. Brotarán sus vástagos, como de olivo será su esplendor, su aroma como del Líbano. Volverán a descansar a su sombra, cultivarán el trigo, florecerán como la viña. Será su fama como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué me importan los ídolos? Yo le respondo y lo miro. Yo soy ciprés frondoso, de mí proceden tus frutos. ¿Quién será el sabio que lo comprenda, el prudente que lo entienda? Rectos son los caminos del Señor, los justos andan por ellos, los pecadores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga, y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo, y caminase Israel por mi camino. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Palabra, verdad, vida,
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo uno de los letrados se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El letrado replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dice que el Señor es único y no hay otro más que Él. Y hay que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no está lejos del reino de los cielos. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Bien, hoy la lectura de Oseas, la última parte del profeta. El capítulo 14 es el final. El final es una sección exhortativa, positivo, no tanto la acusación, está la denuncia y el anuncio en un profeta. Un profeta dice cosas que son negativas y las denuncia, y cosas positivas que las estimula, las anuncia, y anuncia buenos tiempos o acciones de Dios que son esperanzadoras. Y aquí el Señor está hablando a través del profeta Oseas diciendo: retorna, perdona de todo, Señor, conviértete al Señor, retorna, prepara el camino, vuelvan al Señor y díganle: perdona del todo la iniquidad y recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. Aquí parecería aquí hay una evocación al hijo pródigo de Jesús. Aquí retornen otra vez. Hay dos maneras de hablar de la conversión, que es esencial para el pueblo de Israel y también sobre todo para el pueblo cristiano, sobre todo en la Cuaresma, que pone énfasis en ello. La conversión tiene dos connotaciones, dos vertientes. Una es el cambio de mentalidad. Hay personas que están embotadas en el pecado. Hay personas que tienen una mentalidad, una conciencia incapaz de descubrir lo que está bien y lo que está mal, y necesitan lo que se llama una metanoia. Metanoia significa más allá, metanus, pensamiento, otro pensamiento más allá, un cambio de mentalidad, como lo dice Romanos 12. Y otro es la teshuvah, el retorno, el verbo shub, que es retornar. La teshuvah es el retorno. Hace falta alguien que ha conocido a Dios, pero que se ha alejado, que ha conocido el bien, ha conocido la vida que produce el estar con Dios, pero habiéndola abandonado, el Señor le invita a volver otra vez al camino. Y eso es lo que está invitando a Israel. Está invitando a Israel, que ha conocido a Dios, ha visto sus maravillas, sus portentos maravillosos, y sin embargo se ha alejado. Y hoy el Señor le invita a través del profeta Oseas a volver otra vez a Él, al retorno, a la teshuvah, es decir, un camino de volver del pecado en el que se ha caído para volver al Dios en el que uno participaba. Esas son dos connotaciones muy hermosas que podemos tomarlas las dos, porque entre nosotros hay quien tiene que cambiar de mentalidad y entre nosotros está el que tiene que volver a Dios, y quién sabe si también de las dos cosas juntas. Pero el sentido real es que tenemos una necesidad de conversión, y que el mismo Pablo va a hablar de que el pecado acumula la ira de Dios, y que no tenemos que estar acumulando la ira, en la indignación de Dios con las personas que, pudiendo vivir en santidad, son capaces de optar por el pecado, y entonces de esta manera rechazan al Dios vivo. Y por eso hoy el Señor en esta Cuaresma nos invita, y sobre todo hoy en viernes nos está invitando a tomar en serio el camino de conversión al que nos invita la Santa Cuaresma en el año 2021. Golpeada por una pandemia, y ahora en medio de este tiempo en donde las vacunas, en donde los bajones que ocasionan incluso menos rigurosidad en los toques de queda, están dando a entender que dentro de un tiempo ya no demasiado lejano podremos ver vencida la pandemia, el coronavirus en la República Dominicana y en el mundo. Ojalá sea así. Sin embargo, tenemos que pedirle al Señor esta capacidad de tomar en serio la conversión, no porque nos vayamos a morir. La mayoría de la gente no se va a morir, ni le va a dar COVID, ni siquiera. COVID le ha dado a 245,000 personas.
Y hay mucho más, son 10.8 millones de personas que no les ha dado, 10.5 millones de personas que no les ha dado. Eso no quiere decir que uno puede estar así a la libre, pero sí quiere decir con esto que no es vivir la angustia ni convertirse solamente por el miedo a adquirir una enfermedad, sino que la conversión es una necesidad, porque todos necesitamos a Dios, todos necesitamos aún el que habla mal de Dios y el que habla mal de la iglesia y habla mal de los cristianos. Miren que en las redes acaban con uno. No quieran ustedes oír lo que han dicho de mí, por ejemplo, en las redes. Y yo comento de A y comentan B, C, D, cualquier otra cosa. Y acá, porque este es así. En las redes a veces el discurso de odio, el cual a veces la iglesia es el principal objetivo de un discurso de odio y de los delitos de crímenes de odio. Y después, claro, el problema es que en la práctica después se revierte porque la iglesia no está para acusar a nadie de odio, sino que trata de combatir el odio convirtiendo. Es un lío grande que hay aquí. Pedirle al Señor esta capacidad de tomar en serio esta conversión y vivir la cuaresma entendiendo qué es lo que Dios quiere para mí. Por eso viene ahora muy hermoso y muy importante, he dedicado mucho tiempo, porque el Evangelio de hoy, siendo corto, es muy rico en su contenido. Un letrado se le acerca a Jesús. Un letrado significa, son esos que le ayudan a los rabinos a decir, búscame donde dice esto, donde dice una virgen concebirá. Acuérdense que en el tiempo de Jesús no había capítulo, versículo, ni se lo memorizaban. Más o menos sabían por dónde estaba. Y el letrado es el que conocía bien el rollo. Y le decían, búscame donde dice la virgen está encinta. El letrado es el que se la sabía así. Pum, pum, sabía buscar los puntos porque estaba habituado. Era el que había escrito. El escriba y el letrado son los que conocían lo que estaba escrito y eran capaces de ayudar en ello. Ese que conoce bien las escrituras y habrá leído mucho todo, le pregunta. Él le pregunta, y Jesucristo a este letrado no lo trata mal, a este letrado lo escucha, viene con una pregunta existencial, viene con unas inquietudes grandes. Él no viene en son de burla, ni un gancho, ni una trampa, sino que él viene preguntando. Se ve que es uno que ha estado dándole vueltas, que ha leído, y está loco, porque son 600 y pico los mandamientos de los judíos. 600 y pico, y uno se vuelve loco tratando de vivir los 600 y pico, uno acaba con 600 y pico de agujeritos en la cabeza. Eso es lo que acaba uno con estos 600 mandamientos. Resumamos algo, ¿con cuál de ellos estoy bien? Ayúdame. Y le pidió ayuda al Señor Jesús. Y el Señor Jesús no tuvo ningún problema en explicar. Primero, y el primero es evidente, escucha, Shema Israel Adonai Eloheinu. Y dice el Señor, lo vas a amar con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tomar en serio a Dios. Dios no es solamente para cuando tengo un problema, un teléfono rojo para cuando hay una llamada, cuando hay un problema llamarlo. Y el Señor, aquí hay una urgencia. No es para Él. Dios no es el Dios de las urgencias. Dios es el Dios de la comunicación de diario. El Dios que diariamente nos comunica su amor y nos invita a encontrarlo y a descubrirlo. Ese es el Dios que se ama y que solamente uno puede amar conociendo, descubriendo más y descubriendo lo que Él quiere. Amar a Dios significa poner a Dios en el lugar que le corresponde, porque muchas veces amamos muchas otras cosas antes que a Dios. Y la teoría es muy fácil. Si uno le pregunta, en un colegio le pregunto, ¿quién es el más importante, el que ustedes más aman? ¿Es Dios o Él? Dios. Todo el mundo levanta la mano y ama a Dios. En la práctica viene el problema. Por eso, si uno se queda con ese solo mandamiento, ese mandamiento es etéreo, es abstracto. Yo amo a Dios muchísimo. Ajá. ¿Y cómo? Ayúdame, descubre. No, yo amo a Dios y no hay que demostrarlo. Ese amor es un amor abstracto, que no tiene concreción en la vida diaria. Entonces, ¿cómo sabré si estoy fallando o no estoy fallando? Fácil. Jesús coge un texto de Levítico 19:18, uno que está, 19:18b, ahora, como que está agarrado por allí abajo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento que parece como uno más de toda esa Torah, de repente agarra ese y lo coloca al lado de este. Y ocurre la magia de que el amar a Dios sobre todas las cosas solamente se puede demostrar amando al prójimo como uno mismo. Este es precisamente el mandamiento que concretiza el mandamiento abstracto de amar a Dios si uno no lo demuestra en la práctica.
Entonces aquí puso el cristianismo en clave práctica, que eso Jesús lo va a hacer constantemente. Jesús lo va a poner a cada momento. Y de hecho el juicio final será en cuanto a haberle dado de comer al hambriento, de beber al sediento y de haber visitado a los enfermos, a los que están en la cárcel, de haber vestido al desnudo y de haber acogido al forastero. O sea, haber hecho ese amor, haber practicado ese amor al prójimo verdaderamente. Entonces uno demuestra. San Juan también le gusta mucho. Dice, ¿cómo puede uno decir que ama a Dios a quien no ve y no ama al prójimo al que ve? Entonces, el amor a Dios se visibiliza en el amor al prójimo. Y sin amor al prójimo, el amor a Dios es una farsa. Quien dice que ama a Dios y no ama al prójimo, dice San Juan, es un mentiroso. Y ese amor a Dios es una farsa, mentira. ¿Ven? Y es curioso. Acabo de poner el Señor las pautas claras de un verdadero cristianismo. Entonces el escriba se metió, no sabía. Y lo que hizo el escriba fue decir, comparó eso y dice, eso debe ser lo más grande. Y para mí lo más grande era holocaustos para poder pedir el perdón, y ahora de repente esto es, pues, ciertamente, Señor, esto es más importante que todos los holocaustos. Sí, sensato, no cayó en gancho, ni metió la pata, pero no estás lejos del reino, por ahí es, pero todavía está lejos. ¿Por qué? Porque no basta con hacer sacrificios y que decir, reconocer que el amor a Dios al prójimo vale más que todos los sacrificios. Estamos cerca, ahora es vivirlo realmente. Entonces aquí lo que pasa es que el Señor aquí nos está invitando a poner en práctica el mandamiento. Muy bien, la teoría la sabe, que los holocaustos es más importante, sí. Ahora ese truquito que esa es la clave para la otra. Estamos cerca. El escriba no llegó, parecería que sí, el Señor lo trató con benevolencia, de que sacaste 65, 70, no sacaste 100, pero está cerca la cosa. Sin embargo, el verdadero amor es el amor a Dios que se concretiza cuando uno es capaz de amar al prójimo. Si yo no amo a la criatura de Dios, ¿cómo puedo amar a su creador? Si a esa persona a la que tú rechazas y que tú odias y que tú no aceptas, o con la que tú estás guardando un rencor, no eres capaz de perdonar, no eres capaz de ir más allá de su limitación, ¿cómo vas a amar al que la creó, a esa criatura? ¿Cómo vas a poder decir, Señor, te amo, pero no lo que tú hiciste? Tú creaste a este, yo te amo a ti, a él no. O sea, rechazar a sus criaturas es rechazar a Dios. Es decirle a Dios, Señor, no me importan tus criaturas. Y en el fondo, entre paréntesis, y eso quiere decir, no me importas tú, Señor. ¿Entiendes? Entonces, esa dinámica es interesante para ver que el escriba no quiso caer en gancho, se movió en la línea de por donde iba, valoró ese mandamiento, esos dos mandamientos juntos, el maridaje de esos dos mandamientos, y entonces valoró mucho más eso que todo lo que él valoraba. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué es? Hay que entenderlo. La verdadera religión, dice Santiago, es amar, cuidar a los huérfanos y a las viudas. Y esa es la verdadera religión. El prójimo que necesita, sobre todo. Cada uno de la teología de San Pablo, una fe que obra por la caridad, a San Juan, que dice que quien no ama a Dios, quien no ama al prójimo no ama a Dios, o Santiago, y cada uno nos está diciendo a nosotros de una manera u otra que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, ahí están encerradas la ley y los profetas. Lo que Dios quiso decir en, qué sé yo, cuántos mandamientos y en cuántos versículos, Dios está diciendo, señores, en resumen, ámenme a mí y ámense ustedes. Ya, tan simple. Pero es que si nos dan un solo mandamiento, que es más simple, siempre diremos que no. Y estoy seguro que Dios, si le dice, Señor, quiero uno de esos dos, yo estoy seguro que el Señor va a decir el segundo, porque con el segundo me va a amar a mí. Y ese es el que vamos a tratar de evitar, porque es tan chulo amar a Dios. El problema es que el amor a Dios implica dar saltos más allá de nuestros prejuicios, nuestros odios, nuestras limitaciones, y aprender a perdonar hasta 70 veces 7 y todas esas cosas. Y eso sí cuesta, ahí sí cuesta. ¿Por qué? Porque ahí Dios se hace visible en esa persona. Y Dios ya no es tan fácil de perdonar cuando se hace presente en el que te ha ofendido. Dios no es tan fácil de amar cuando se hace presente en un maloliente o en una persona que necesite, que te reclama. Así ya cuesta más trabajo amar a Dios.
Pidamos al Señor que podamos concretizar ese auténtico amor y que después de eso, dice, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. ¿Quién puede hablar verdaderamente cuando oye que con esto está la ley y los profetas cumplidos? Manos a la obra, a ponerlo en práctica, sobre todo el segundo, para que el primero quede evidente en nuestras vidas. Nos ponemos de pie y vamos a presentarle al Señor nuestras intenciones y nuestras necesidades. Muéstrate a los que no te reconocen, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Atrae hacia ti a los que se han alejado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Apiádate de los que llaman Dios a la obra de sus manos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Levanta a los que tropezaron por nuestro escándalo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Perdona los pecados de tu pueblo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te presentamos, Señor, el alma de Flor María, Zaida, Manuel, Pedro y Mélida, para que el Señor los acoja en su reino y los revista de inmortalidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Y te pedimos por la salud de Eliana y Raquel, para que tú les bendigas, te les hagas cercanas y puedas bendecirlos en sus vidas. Roguemos al Señor. te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito Señor, Padre, Por de la tierra, este pan que nos diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio que es, mire ustedes, es agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Mira benignamente, Señor, los dones que te consagramos, para que sean gratos a tus ojos y sirvan siempre para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados y nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congrega a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos, Flor María, Zaida, Manuel Antonio, Pedro, Mélida y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así junto a María la Virgen, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría y confianza, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que ha dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que la paz del Señor esté siempre con todos Y ustedes. con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para Cuerpo salvar. de San Cristo. Vamos ahora a hacer comunión espiritual, la oración según la fórmula de San Alfonso María Gregorio para aquellos que desean participar sacramentalmente pero no pueden. Vamos a hacerlo espiritualmente. Les pido que cierren sus ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Jesús es la verdad, la luz, camino y vida, es nuestro Señor. Jesús es la verdad, la luz, camino y vida, es nuestro Señor. Las respuestas, tú que crees tener razón sin más, tú quieres quitar la libertad como propuesta. Desde tu
Gracias, Señor, por indicarnos el camino. En estos 2 mandamientos está centrada la ley: amarte y demostrarte el amor a ti, amando al hermano, tu criatura, nuestro hermano que nos rodea. Gracias, Señor, por esta enseñanza, pero danos sobre todo la fuerza para ponerla en práctica. Amén. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que la acción de tu gracia penetre nuestras mentes y nuestros cuerpos para que el sacramento recibido realice plenamente nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y gracias por la presencia de todos. El Señor nos sigue ayudando en este camino de fe. Mantengámonos en sintonía y sobre todo invitemos a otros para que también participen. Hay gente que se podría enfriar si no participa, al menos virtualmente, de la Santa Eucaristía. Pidamos por ellos para su bien y sobre todo para el nuestro, que el Señor premia a quien trae a otros a Él. Inclinen sus cabezas. Mira propicio, Señor, a tus fieles que imploran tu misericordia, para que llenos de confianza en tu bondad puedan difundir por todas partes los dones de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. He aquí que vengo presto y conmigo mi recompensa. Cada